Aquí tenemos el pie cabo, ¿no? Miren esto de acá. Acá tenemos, este es un podoscopio. Este es un podoscopio donde hace ver a un arco plantar un poco exagerado. Si ustedes se dan cuenta, la línea acá, esta línea de acá, representaría básicamente el arco. Ustedes ven ahí una luz, ¿no? Una luz hacia arriba, ¿no? Este es un arco exagerado, es un arco cabo, ¿no? Este es un pie normal y este sería un pie cabo. El problema del pie cabo es que una vez que hay una retracción en esta zona de acá, una vez que hay retracción de esta zona, toda esta zona se va hacia arriba, está alterando toda la zona distal del pie. Y la parte de las falanges y los metatarsos van a tener problemas, en este caso, de angulaciones. Y eso es lo que va a suceder, ¿no? Y de acá, básicamente, vienen las molestias, ¿no? Como pueden ver acá, ¿no? Estas angulaciones que hay tanto entre el metatarso y las falanges, ¿no? Con un ángulo exagerado, como pueden ver ahí. Ángulos exagerados. En cambio, en un pie normal, disculpen, está un poco chueco. Ahí está, un pie normal no tiene ese ángulo tan exagerado, ¿no? Aquí tenemos cómo en la estructura ósea, cómo se va a alterar también con un pie cabo. Se va a alterar la estructura ósea, ¿por qué? El problema empieza con partes blandas, generalmente. Pero la retracción hace que la parte ósea, ¿no? Todas las zonas articulares de todo el pie, empezando por la zona posterior, va a haber una elevación de la parte articular y aquí va a haber un pronunciamiento. En la zona distal también, las cabezas de de los metatarsos van a comenzar a sufrir más estrés y pueden generar dolor a este nivel, dolor. Aparte de eso, puede producir este tipo de dedos, ¿no? Ese tipo de dedos que se llama dedo en martillo. Entonces, si ustedes, por ejemplo, evalúan a un paciente, ¿no? y le hacen la evaluación con la presión de la zona media del pie para ver el arco, puede ser que el pie se vaya, la parte distal, hacia dedos en martillo, ¿no? Y puede ser una forma fácil para evaluar ese tipo de pie cabo. Ya, otra cosa. Eh, el pie cabo se asocia a otras entidades, ¿no? En este caso nosotros tenemos, a ver, dedos en cuello de cisne, callosidades en la planta, halus valgus, metatarso varo, garra de los dedos. ¿Cuál sería entonces la característica que está asociada al pie cabo? Garra de los dedos, ¿no? Garra de los dedos. El halus valgus lo vamos a ver más de un ratito, vamos a ver más de un rato. Y ahí vamos a hablar de estas cosas de acá también, ¿ya? Ahora, las callosidades en la planta, ¿cuándo se va a dar? O los dedos en ya, primero vamos a hablar de las callosidades en la planta. Las callosidades en la planta, ¿cuándo se va a dar? ¿Cuándo sale un callo en el pie? Una pregunta así totalmente simple, ¿no? Para que respondan. ¿Cuándo sale un callo? Cuando hay más roce. Cuando, completando la idea, cuando hay más carga en la zona de lo que debería haber, ¿no? Ahí se forma un callo. Y un callo en la planta generalmente se forma porque hay una zona del pie que debe estar acostumbrada a pisar. Entonces, cuando cambia la estructura de ese pie, van a comenzar a aparecer callos, porque van a haber zonas que van a soportar más peso que otras. ¿Dónde se da esto? En el diabético también. Es bastante frecuente. Ustedes han escuchado el mal perforante plantar, ¿no? Pacientes que tienen una estructura del pie y gracias a gracias, por la neuropatía diabética, va a generar pues que haya zonas de apoyo que no están acostumbradas a soportar tanta carga, ¿no? O están caminando o están pisando y tienen problemas en este caso de sensibilidad, no van a sentir
el cansancio o el dolor en en la zona plantar. Y ahí se van a comenzar a formar pequeños callos, después grandes callos y después úlceras, ¿no? Inclusive puede haber infecciones y eso pues toda la secuencia del pie diabético, ¿no? Solamente por las callosidades en las plantas. Por eso es que a los diabéticos siempre se les dice estar mirando sus pies, ¿no? Miren siempre sus pies. Y los dedos en cuello de cisne, ¿cuándo se va a dar? ¿Han visto un dedo en cuello de cisne? Se hace hacia arriba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? Por ejemplo, ustedes han visto los dedos en cuello de cisne en qué tipo de pacientes? En la mano, no hablando del pie, sino en la mano. En artritis reumatoidea. ¿Ustedes saben por qué se produce? ¿Se han preguntado alguna vez? Se produce, en este caso, el cuello de cisne porque nosotros tenemos un equilibrio entre extensores y flexores. Cuando se rompe este equilibrio, aparecen deformidades en cuello de cisne. También aparecen deformidades en dedo de martillo. Se van a romper, en este caso, flexores o extensores y van a hacer esta forma. Se rompen, se seccionan. En este caso, para que genere esto, se puede romper a veces el flexor profundo, el flexor superficial o el flexor también, el flexor profundo en la parte palmar. O sea, hay un desequilibrio por ruptura tendinosa y esto es lo que genera los dedos en cuello en cisne. Igual sucede en el pie, ¿no? Puede ser traumático, puede ser por alguna patología. Por ejemplo, acá miren esto de acá. Esta es una garra, ¿no? Una garra de dedos, en este caso del pie. Si nosotros volteamos a este paciente y le tomamos una huella, vamos a ver que tiene un pie cabo bastante marcado. El apoyo de los dedos es muy importante. Nosotros, cuando hacemos la marcha, nosotros empezamos a pisar desde el talón, apoyamos la parte lateral y terminamos con las cabezas, en este caso los metatarsios, ¿no? Principalmente la primera y la quinta, y terminamos haciendo el despegue con la punta de los dedos, con la punta de los dedos. En el caso de un pie cabo, cuando hace la marcha, no tiene el apoyo lateral y no tiene la zona del despegue con la punta de los dedos, sino lo tiene con la zona de la cabeza de los metatarsos. Por lo tanto, este paciente, como ha alterado su anatomía y ha alterado la función, va a tener dolor en el pie, ¿no? Dolor en el pie. Hay pérdida de apoyo de los dedos, ¿no? Los dedos ya no se apoyan y apoya con esta zona de acá. Otro concepto más, tanto en la mano como en el pie, el primer dedo, acuérdense siempre el primer dedo, tiene unos huesitos que se llaman huesitos sesamoideos. ¿Saben? Sí, recuerdan cuál es el sesamoideo más grande que tenemos, ¿no? La rótula, así es. Y acá también tenemos sesamoideos. Tenemos de 2 hasta 3 sesamoideos en el pie. Se encuentran en la zona articular entre el metatarso, el primer metatarso y la primera falange, aquí. Si pierde la estructura de apoyo de los dedos y apoya con la cabeza de los metatarsos, va a apoyar también en la zona de los sesamoideos. Y los puede fracturar, los puede subluxar, los puede mandar hacia un costado, ¿no? Etcétera. Y esto de acá genera dolor también. Si hay mucho dolor, bueno, el tratamiento acá se pueden empezar con plantillas, ¿no? Si no mejora, se puede infiltrar. Y si no mejora el dolor en esa zona del apoyo de los sesamoideos, se saca, ¿no? Se saca los sesamoideos, se los retira. Entonces, toda esa sobrecarga, como ustedes pueden ver, cuando son más pequeños no se dan cuenta, ¿no? Pero más adelante sí, ¿no? Y genera molestias. Ahí, eso en realidad es una lista pequeña, ¿no? Una lista pequeña de las patologías que pueden generar pie cabo también. ¿Cuál de las siguientes no es causa de pie cabo? La ataxia de Friedrich sí es una causa. El astrágalo vertical congénito.
Y ahorita, después vamos a hablar del astragalo vertical congénito. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, la artritis reumatoidea, quemaduras en el pie. Nosotros acá tenemos que el astragalo vertical congénito no es una causa de pie cabo. ¿Por qué? Nosotros acá tenemos un astrágalo. ¿Lo ven acá? Un astrágalo. El astrágalo en el pie cabo va a hacer lo siguiente. Como acá hay un aumento del arco plantar, el astrágalo va a ascender. Va a ascender. O sea, esta zona anterior, si nosotros lo vemos, digamos, siguiendo el eje de la tibia, vamos a ver que la cabeza está ascendida, está hacia arriba, tratando de alinearse, en este caso, con el escafoides en la parte de adelante, tratándose de alinear con esto. Y con el tiempo, toda esta zona de acá va a seguir y va a intentar hacer un arco. Entonces va a haber como una continuidad en arco, ¿no? O sea, la deformidad ya se vuelve estructural, ¿no? Del pie cabo. Y acá va a ser más difícil el tratamiento, ¿no? Cuando ya es estructural, cuando ya se fue a la parte ósea, el tratamiento ya es quirúrgico, ¿no? Ese es el astrágalo en el pie cabo. El astrágalo vertical congénito es todo lo contrario. Es un astrágalo que no tiene una forma de semicurva que tiene un astrágalo normal. Al contrario, es un astrágalo recto. Y esto va a hacer que el pie más bien caiga. Todo lo contrario. O sea, el pie, al contrario, en vez de irse hacia arriba, se va recto hacia abajo. Y va a generar un pie plano, ¿no? Un pie plano. ¿Qué tipo de plantilla se usa en un pie cabo varo? A ver, vamos a hacer una disquisición acá. Vamos con una huellita, porque acá había una huellita, ¿no? Acá hay una huellita. Ya. Este es un pie varo, ¿no? Un pie un pie cabo varo. El pie cabo varo tiene las siguientes características. Va a haber una pérdida del apoyo, ¿no? En la zona distal y un aumento del apoyo en la zona de la articulación metatarso-falángica. Segundo, la zona lateral pierde contacto con el apoyo, la zona lateral, ¿no? Del pie. Entonces, la plantilla tiene que buscar restablecer una marcha normal. En este pie, ¿cómo ustedes harían para que camine normalmente este paciente? ¿Qué tendrían que hacer? A ver, tendríamos que hacer que pise con la zona lateral y tendríamos que hacer que esto suba para que los dedos también cumplan una función de despegue en la marcha y no sobrecargar la cabeza en los metatarsos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Subir la articulación metatarso-falángica, subirla y buscar un apoyo lateral para que el pie descanse en la zona lateral. ¿Está bien? Ya. ¿Y cómo haríamos eso? Buscaríamos una base externa, ¿no? Una base externa y un apoyo retrocapital, quiere decir detrás de las cabezas. Y cuando hablamos de cabezas en el pie estamos refiriéndonos a los metatarsos. Entonces, un apoyo retrocapital. Levantamos la zona capital, ¿no? La zona retrocapital de los metatarsos y buscamos un apoyo lateral, una base externa. Entonces sería la A y la E, ¿no? La A y la B. Serían los dos. ¿Está bien? Una base externa. Y con esto también estamos haciendo que el varo que presentan estos pacientes también se pierda, ¿no? Abrimos prácticamente todo el pie, ¿no? Con eso puede caminar mucho mejor. Miren, este es un pie cabo en estadio 3. Prácticamente pisa, como yo les decía, como si tuviera pues una copa en el pie, ¿no? Con 2 puntos nada más de apoyo.
y el estadio 2 está perdiendo prácticamente el apoyo lateral. Ese apoyo lateral es muy importante. Este apoyo lateral a nosotros nos da descanso. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes caminan y están muy cansados, tratan de apoyarse hacia las zonas laterales para que descansen. Es por eso que este apoyo es muy importante. Cuando un paciente pues tiene un pie cabo, ¿no? Se diagnostica de repente en la adolescencia, ¿no? Un pie cabo leve, ¿no? Este, usa plantillas y mejora la sintomatología, ¿no? Ahora, los pie cabos severos, obviamente pues se va a ver desde el comienzo, ¿no? Y también se va a intentar hacer una serie de tratamientos primero ortopédicos y finalmente quirúrgicos, ¿no? Para corregirlo. Acá tenemos, bueno, estas son unas plantillas, ¿no? Unas plantillas para que vean los tipos de apoyo que hay. Bueno, acá hay muchos más apoyos, ¿no? Apoyo en la zona posterior, en la zona posterior medial, en la zona posterior lateral, arco plantar, en la zona lateral, en la zona medial. Esta es de la cabeza de los para la zona capital, ¿no? Metatarsos, medio pie, retropié, igual esta se parece a esta de acá, ¿no? Arco medial. ¿Qué pasa cuando un paciente llegó tarde y tiene un pie cabo bastante marcado? Un pie cabo así severo, estadio 3. Un pie cabo estadio 3. ¿Qué cosa haríamos? ¿Le pondríamos una plantilla? Probablemente ya no, ¿no? Probablemente ya no tenga pues mejoría, ¿no? Con esa plantilla. Se hace pues el tratamiento quirúrgico. Y para eso tenemos técnicas quirúrgicas. Una técnica quirúrgica que se hace, en este caso, cuando ya no hay marcha atrás, se van a las artrodesis. ¿Qué quiere decir una artrodesis? Una artrodesis quiere decir eliminar una articulación. Eliminar una articulación, se pierde función, o sea, se pierde la función de, ¿no? De flexionar, ¿no? De hacer los movimientos del pie, ¿no? ¿Para ganar qué cosa? Para ganar estabilidad. Se pierde función para ganar estabilidad. Eso quiere decir que el paciente, o sea, se va a hacer la artrodesis, en este caso en el pie, se artrodeza, o sea, se pone rígido el pie, pero se lo deja en una posición que va a tener el paciente mejor estabilidad. Se pierde la función un poco, pero se gana la estabilidad, ¿no? Y por eso hay varias técnicas, ¿no? Si nosotros estamos viendo que el problema básicamente es en la zona del retropié y un poco el medio pie, ¿dónde iría el mejor tratamiento quirúrgico? ¿Adelante o atrás? Atrás. Entonces, aquí básicamente hay que incidir. Aquí, tratamiento quirúrgico. Ahora, un tratamiento básico, simple, ¿no? Cuando todavía se puede hacer digamos algo por un pie cabo, se puede hacer solamente una fasciotomía, ¿no? O sea, la fascia plantar se la trata de elongar, ¿no? Se la corta de tal manera que se elonga para que gane un poco el arco plantar. Pero en este caso nosotros tenemos que en la técnica quirúrgica sería para nosotros, esa es la técnica básica, y cuando ya el paciente no puede más mejorar con tratamientos simples, se hace una artrodesis de todo el pie. ¿Está bien? Acá tenemos, por ejemplo, una artrodesis. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos el astrágalo, el calcáneo y toda la zona del medio pie. En la zona de aquí, el astrágalo, se le saca toda la zona articular, la zona subastragalina también pierde toda la zona articular, la zona del calcáneo y la zona anterior, ¿no? La zona articular. Luego se fusiona y se gana la estabilidad. Eso es en casos severos. En casos que ya no hay nada que hacer, ¿no? En casos que ya no hay nada que hacer. Ya se probó todos los tratamientos, el tratamiento simple y los tratamientos obviamente ortopédicos anteriormente, ¿no? Aquí hay otra técnica quirúrgica, ¿no? En la zona en este caso del antepié, se hace una corrección en cuña,
una corrección en cuña y se trata de juntar toda la zona de los metatarsos, tratando de corregir un poco el ángulo, ¿no?, del pie cabo. Acá hay más técnicas quirúrgicas, se saca prácticamente todo el medio pie y se une a la zona posterior del retropié. Obviamente esta ya es una cirugía más radical, ¿no? Lo ideal es meterse solamente con la articulación subastragalina, eso es lo ideal, ¿no? Porque básicamente ahí va el apoyo de todo el pie. Bueno, eso con respecto al pie cabo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí con esos dos tipos tipos de pie? Con el pie bot, el pie cabo. Y entonces yo voy a preguntar, ¿qué pasaría si ahorita viene un paciente recién nacido con un pie bot? ¿Qué haríamos con ese paciente? Diagnosticado ya, pie bot. ¿Qué haríamos con ese paciente? ¿Lo operamos? ¿Le ponemos yesito? ¿Le ponemos plantillas? Un concepto importante, ¿ya? Las plantillas, ¿cuándo van a usar plantillas? ¿Cuándo se usa plantillas? Cuando el paciente pisa, ¿no? Por ahí van a escuchar de repente, a mi hijito le pusieron plantillas a los 8 meses, ¿no? Y el niñito empezó a caminar al año y un mes. Entonces, una plantilla que se usa cuando en este caso el paciente todavía no pisa, no tiene sentido, ¿no? Las plantillas se usan cuando el paciente pisa, para que ayude a corregir. Si no, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido una plantilla. Si un paciente viene ahorita con un pie bot diagnosticado, ¿no? Viene a la consulta, dice, ¿qué hago, doctor, con mi hijo? Una opción es plantearle pues los yesos correctores, ¿no? Obviamente estos yesos es uno de los tantos tratamientos, es el más usado, ¿no? Se llaman los yesitos de Ponseti, ¿ya? Yeso de Ponseti, que es un argentino, ¿no?, de los yesos, y pues es la forma que tratan en este caso el pie bot inicialmente, ¿no? Pero así como hay ese tratamiento, existen una serie de tratamientos ortopédicos, ¿no?, que involucran ortesis, involucran aparatos, ¿no? Y luego pues, como les digo, la mayoría pues mejora con el tratamiento y ya no hay que hacer nada más. ¿Y qué pasa si tenemos un paciente adolescente que viene con un pie cabo, un grado leve? ¿Qué le dirían? Le dice, doctor, no puedo caminar, me duele cuando camino. ¿Qué le ponemos? ¿Un yeso? ¿Plantillas? Si es leve, el concepto es el siguiente, ¿no? Ir de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Si es leve, le ofrezco plantillas, ¿no? Si mejora con las plantillas, lo dejo con las plantillas. Si no mejora con las plantillas, ¿qué se le puede dar? Si es adolescente, ¿se le puede corregir ya o ya no se le puede corregir? Difícil ya. Ya prácticamente no se le puede corregir, prácticamente es un adulto. Se le propone la opción quirúrgica, ¿no? ¿Qué es lo más fácil? Tratar de liberar un poco la fascia plantar, ¿no? Una fasciotomía. Y si es que no se puede corregir eso, y sigue con el dolor, artrodesis. Así, artrodesis. Ahora, la artrodesis básicamente se hace para evitar el dolor. ¿Ya? O sea, si el paciente no tiene mucho dolor, no se hace artrodesis. Si el paciente no tiene mucho dolor, pues no se hace artrodesis. La artrodesis es el último camino cuando el paciente tiene mucho dolor.
Si no, no se hace artrodesis. Ya. Y el pie plano valgo. Vamos con el otro pie. Pie plano valgo. El pie plano valgo también. Puede ser, ¿no? En este caso congénito, ¿no? Puede el paciente nacer con este pie plano valgo o puede ser adquirido también. El pie plano valgo congénito, ¿no? Vamos a llamarle así, tiene algunas características que ahorita lo vamos a ver. Y vamos a hablar ahorita del pie plano valgo no congénito, que es lo que no está tratado acá en estos temas de ortopedia. El pie plano valgo congénito, un paciente que siempre caminó bien con su arco. Doctor, yo siempre tuve arco plantar. Me tomaron mi huella, estuve bien. Y ahora tengo el pie plano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese paciente? El paciente probablemente tiene alguna patología. Toda la zona del pie se basa en elementos de sostén, que son elementos de sostén ligamentarios, la fascia plantar, una serie de ligamentos y también musculares. Cuando se pierde esta asociación entre elementos ligamentarios, musculares o fascia plantar, o también puede ser fracturas, ¿no? Unas fracturas del pie, se pierde la forma del pie. Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo. Un paciente está caminando en la calle y se para muy cerca, ustedes han visto a esas personas que se paran en la pista, ¿no? En el borde de la pista. Pasa un carro y le aplasta un pie, ¿no? Entonces se fractura todo el pie y todo el pie se cae. Pie plano valgo por fractura, por atracción del pie. Es un caso severo, ¿no? Viene con su pie así plano, ¿no? Otro caso, un paciente anciano está caminando y de repente siente mucho dolor en la zona posterior de la pierna y se le cae el pie. ¿Qué pasó? Desinserciones musculares, rupturas tendinosas, ¿no? Por ejemplo, ahí un elemento importante es el tibial posterior, la zona posterior. Puede perder el arco plantar. Elementos, microtraumas repetidos también, ¿no? En personas que están haciendo mucho esfuerzo físico, mucha actividad, pueden tener también pérdida del arco plantar. En personas que tienen enfermedades asociadas también, ¿no? Y dentro de ellos casi siempre los metemos pues también a los diabéticos, ¿no? Dentro de esos problemas también puede ser un diabético. Puede ser un problema que tenga alguna enfermedad endocrinológica diferente y también puede tener un pie valgo adquirido, ¿no? Pie valgo adquirido. Y el pie plano valgo, vamos con ellos. El pie plano es todo lo contrario al pie cabo. El pie cabo era así, ¿no? Una copa. En cambio, el pie plano se cae todo el arco plantar, que también le llamamos bóveda plantar. Como se cae la bóveda plantar, va a generar un apoyo mayor más bien de la zona medial y como se pierde también la arquitectura del pie, va a generar ¿qué molestias? ¿Qué molestia va a generar? Si pierde la arquitectura del pie, pero tiene más apoyo. Cansancio. Un paciente con pie plano. Ustedes han escuchado seguramente alguna vez, me canso porque tengo el pie plano. ¿Han escuchado eso o no? De algún paciente que tiene pie plano. ¿Qué es lo que les dice? Yo me canso cuando camino mucho. No dicen me duele, dicen me canso. O si no, yo no hago mucho de educación física, ¿no? Los adolescentes, ¿no? Porque me canso. Entonces, básicamente acá ya no es un problema de poco apoyo, sino es de mucho apoyo. Y como hay mucho apoyo, el pie se fatiga. Y un poco menos es el dolor, ¿no? Con menos frecuencia. Mayormente acá el problema es cansancio. Y el pie plano tiene la siguiente característica. El pie cabo hace esto de acá.
cierra toda la fascia plantar y se va hacia adentro, porque esa es la tendencia cuando hay mucha retracción en la zona medial, ¿no? Se va hacia adentro. En cambio, el pie plano se cae todo el pie. ¿Y qué es lo que va a hacer? Se va hacia afuera. Se va hacia afuera. Si hay una mujer con pie plano, ¿no? Pie plano. Una mujer con pie plano. Aparte de eso, como es más frecuente la hiperlaxitud en las mujeres, esta mujer, aparte de pie plano, es hiperlaxa, ¿no? O laxa. ¿Qué es lo que va a generar? Va a ser esto, y no solamente va a tener problemas en los pies, sino ¿dónde va a tener problema también? ¿Dónde? Caderas, rodillas, principalmente rodillas, ¿no? Caderas también, pero principalmente rodillas. ¿Y qué va a hacer? Y encima obesa, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a venir con las piernas así y va a tener problemas de rodilla, ¿no? Entonces el pie plano también es otro problema, ¿no? Y es el más frecuente. Dentro de todos los pies, pie bot, pie cabo, pie plano, el más frecuente es el pie plano, ¿no? Pie plano. Entonces, si el pie se va hacia afuera, ¿qué cosa va a pasar con el calcáneo? ¿Qué va a hacer? Va a ser ¿qué va a ser un valgo, ¿no? Entonces, en este caso el pie plano suele hacer además valgo, ¿no? Así como el pie cabo era varo, en este caso el pie plano es valgo. O sea, todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Para toda la parte de los problemas ortopédicos, mientras más temprano se trate, es mejor. Mientras más tarde se trate, es más difícil o los tratamientos tienen que ser más radicales. Y para los pies planos también, pues, nosotros tenemos esto de acá, ¿no? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? Podoscopio, ¿no? Podoscopio. Miren esto de acá. Como el talón, esta es una línea, ¿no? Esto debería ser lo normal, ¿no? Ahí, un poco choca mi línea, ¿no? Y esto se fue para afuera, ¿no? Entonces se fue al valgo, el talón. Se fue al valgo, ahí está, el valgo, ¿no? Esto sería lo normal, ¿no? Ahí está, ahí se me salió bien. Entonces hay un ángulo, ¿no? Esto debería ser totalmente 90, ¿no? O aproximado al 90, ¿no? En cambio acá hay un ángulo que se va hacia afuera. El lado izquierdo, ¿no? Ah, no, el lado derecho, perdón. El lado derecho tiene más valgo, ¿no? Tiene más valgo, está más marcado. Y si ustedes se dan cuenta en esta zona, hay un apoyo de la zona de la bóveda plantar, ¿no? La zona medial está apoyando ya en el podoscopio. Acá también un poquito, pero acá es más marcado, ¿no? Acá es más marcado. Y miren acá, cuando pisa, pisa con todo el pie, ¿no? ¿Qué tipo de pie es este? ¿Egipcio? Egipcio sería así, ¿no? Griego, ¿no? Miren ese dedito de acá, está saliendo, ¿no? Ahí está.